Bienvenido a la asignatura Gerencia de Procesos Industriales. Soy su facilitador, Iván Ronnie Chávez Lu. Como hemos visto, la gerencia de los procesos industriales se basa en aplicar esas herramientas existentes, modelos, teorías a nivel gerencial para poder optimizar los procesos dentro de la industria, dentro de la empresa. Entonces, al hablar de la gerencia, recuerde que siempre nos basamos en esas funciones básicas principales de la administración, que son el planificar, organizar, dirigir y controlar, de las cuales se llevan a cabo una serie de actividades y procesos que me permiten entonces conocer cómo se encuentra la empresa y qué es lo que queremos lograr. En ese proceso de identificación de qué es lo que tiene la empresa y qué es lo que queremos lograr, nace entonces ese plan estratégico, el cual es una herramienta con la que cuenta la empresa para poder establecer las acciones que van a llevar a cabo durante un periodo de tiempo establecido. Esos planes estratégicos se hacen de forma anual, eh, en especial en la administración pública. Cuando hablamos de la administración pública, hablamos entonces de esos planes anuales, pero esos planes en la industria, en una empresa, los podemos entonces plantear a nivel anual y cada mes debemos entonces cumplir con una serie de fases o etapas, las cuales me van a permitir entonces conseguir los resultados esperados. Entonces, con este plan estratégico, esta herramienta con la que cuenta la empresa y los gerentes, donde están establecidas estas acciones, ahí vamos a plasmar la misión, la visión y los objetivos de la empresa. ¿Por qué? Porque tenemos que estar claros de qué es lo que somos, qué es lo que queremos ser y qué es lo que queremos lograr. Al ya establecer esa misión, visión y objetivos, pues entonces plasmamos nuestro plan de acción, y en ese plan de acción ahí vamos a especificar qué queremos lograr, cómo lo queremos lograr y quién es el responsable de cada una de las actividades y etapas que se van a realizar para alcanzar los objetivos planteados. Por lo tanto, como gerentes debemos tener claro el cómo plasmar dicho plan estratégico para que la ejecución y la implementación del mismo sea correcta y esté siempre acorde a las necesidades y a la realidad de la empresa. Entonces, ¿cómo vamos a determinar nuestro plan de acción? Primero debemos establecer una visión. Hablamos que las funciones de la administración son planificar, organizar, dirigir y controlar. Debemos entonces iniciar con la planificación y, como ya lo sabemos, siempre agarrado de la mano del control. ¿Por qué? Porque es el que me va a garantizar el cumplimiento de cada una de las fases. Planificamos. Hacemos entonces un análisis de nuestra empresa. Vemos cómo está nuestra empresa, es decir, con qué recursos contamos. Ya ahí estamos haciendo entonces un diagnóstico de la empresa. Ese diagnóstico de la empresa me va a permitir conocer con qué cuento. A su vez, debemos entonces establecer qué es lo que queremos lograr. Ya identificados qué es lo que tenemos, diagnóstico, y qué es lo que queremos lograr, pronóstico, empezamos entonces a generar nuestro plan. Aquí empezamos entonces a plasmar nuestra planificación estratégica. Ahí, en ese momento,
Al ya saber qué es lo que tengo y qué es lo que necesito, entonces puedo determinar qué me hace falta, cómo lo puedo lograr o u obtener para poder llevar a cabo cada una de las actividades. Organizo mi empresa, organizo mi proceso. ¿Por qué? Porque si no está organizado, no podemos hacer las cosas de forma clara, de forma precisa. Si no establecemos cuáles son las diferentes áreas que van a ejecutar cada una de las actividades o acciones, vamos a estar trabajando en algunos casos de forma repetitiva y en otras vamos a dejar de hacer cosas porque no tenemos establecido quién va a hacer cada cosa. Entonces, ya establecemos todo eso y ahí tenemos que plasmar entonces nuestra visión como empresa. Es decir, qué es lo que somos. La visión, entonces, ¿qué es lo que somos? Establecemos nuestra visión y declaramos nuestra misión, es decir, qué es lo que queremos alcanzar. Siempre nuestra visión es alcanzar nuevos mercados, alcanzar un desarrollo en el área, en la industria, en el sector, que me permita entonces ser el ejemplo, ser el punto de partida en las decisiones que tomen entonces los consumidores, ¿sí? ¿Por qué? Porque como consumidor yo empiezo a estudiar y si yo voy a pensar en una empresa metalmecánica, ejemplo, entonces yo pienso en la empresa Metalmecánica uno, que es mi empresa, y eso se debe a que la forma como yo llevo a cabo cada uno de los procesos, eso me ha dado una ventaja competitiva en el mercado y eso me ha ayudado a posicionarme en la mente del consumidor. Entonces, yo tengo que declarar mi visión de qué es lo que quiero lograr, ¿sí? Ser entonces ese ejemplo, ser ese nombre que todas las empresas en sus reuniones digan que quieren alcanzar el mismo desarrollo y de esa forma entonces poder crecer en el mercado. Pero siempre, siempre, al igual que los objetivos, debemos plasmarlo con la realidad de la empresa. Yo no puedo visualizarme como una empresa transnacional si yo estoy consciente que mi capacidad de producción es solamente para el mercado local y lo que yo hago, mis ventas o los ingresos que tengo por venta o los créditos que pueda adquirir tomando en cuenta mi capacidad de pago, solamente me va a permitir seguir en el mercado local. Si yo quiero entonces como visión llegar a ese mercado internacional, debo hacer una serie de inversiones, debo hacer entonces una serie de alianzas que me van a permitir entonces crecer como empresa, crecer mi capacidad de producción y ahí sí poder entonces alcanzar dicho mercado. Pero entonces debemos estar claros de qué es lo que podemos hacer y si nos estamos planteando un crecimiento, tenemos que estar claros también de qué es lo que tenemos que hacer para poder alcanzar ese crecimiento. Entonces establecemos los objetivos, es decir, qué es lo que queremos lograr. Estamos iniciando en el mercado, entonces debemos tratar de obtener la mayor cantidad de consumidores y lo más importante, siempre que se mantengan fieles a nuestros productos. Entonces no es tan solo él, hoy llegó un nuevo cliente, adquirió nuestro producto, pero él mismo no lo consumió más, sino es que llegue un cliente, adquiere nuestro producto y que éste lo siga consumiendo constantemente. Entonces, mis objetivos, entre ellos, pues está entonces el mantener en mis procesos de la empresa esa calidad que es necesaria para garantizar
esa ventaja competitiva que me diferencia del resto de empresas. Entonces, establezco mis objetivos. Entonces, tengo objetivos de producción, tengo objetivos financieros, tengo objetivos de mercado, objetivos en las ventas y cada uno de ellos entonces deben estar adaptados a la realidad de la empresa, que lo mismo sean flexibles a los cambios constantes que hay en el entorno, que hay a nivel global, y por lo tanto pueda entonces yo hacer los cambios necesarios en el menor tiempo y que no me afecte mis procesos dentro de la organización. Entonces, dichos objetivos, ya les dijimos que son acordes a la realidad, acorde a la realidad de la empresa y que sean flexibles a los cambios que hay en el entorno. Ya entonces, claro de qué es lo que somos, qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr, entonces establecemos nuestro plan de acción. Nuestro plan de acción, pues, no es otra cosa que establecer las diferentes actividades que se van a llevar a cabo. Esas actividades, entonces, me deben de generar un orden lógico de las mismas para poder garantizar ese uso correcto de los recursos. Recuerde que al principio hablamos que al hacer nuestra planificación, al hacer nuestro diagnóstico, determinamos qué recursos necesitamos. En algunos casos, esos recursos son limitados y son precisos. No nos podemos entonces salir de lo ya establecido porque eso implicaría para la empresa, eso implicaría entonces la búsqueda de nuevo capital y en algunos casos estos procesos pues, pueden tardar semanas o meses en poder entonces garantizar la obtención de el dinero, de la liquidez que necesito para seguir trabajando, ¿sí? Ese capital de trabajo que yo necesito y ese capital que yo necesito para poder cumplir también con los compromisos adquiridos. En este plan de acción también están los responsables de cada una de las actividades, es decir, qué es lo que debe hacer producción, qué es lo que debe hacer mercadeo, qué es lo que debe hacer almacén, qué es lo que debe hacer logística, ¿sí? ¿Qué es lo que debe hacer el área administrativa en cuanto a las compras de la materia prima también? ¿Y qué es lo que debe hacer recursos humanos en general para poder garantizar que el personal que va a estar llevando a cabo cada una de esas actividades tengan el perfil, tengan la capacitación necesaria y que eso me garantice el buen desarrollo de las actividades y el buen uso de los recursos utilizados en cada uno de dichos procesos. Entonces, vemos que el plan de acción, al estar claro, al estar plasmado según la realidad de la empresa, pues vamos a poder entonces obtener los objetivos allí planteados. Hay que tener en cuenta que dicho plan de acción, dicha planificación, siempre va a estar entonces basado bueno, en un presupuesto que puede ser limitado y que el incumplimiento de cada una de esas actividades me genere entonces pérdidas, me genere atrasos en el proceso y eso pues entonces puede generar una caída de la empresa de forma general. También debemos entonces tener en cuenta que en dicho plan se establecen entonces las diferentes estrategias, es decir, qué es lo que yo voy a hacer para poder
lograr los objetivos planteados. Entonces, yo quiero que mi objetivo sea aumentar el número de consumidores, ¿sí? ¿Para qué? Para poder obtener más recursos y de esa forma poder aumentar mi capacidad de producción. Entonces, tengo que tener estrategias de mercado que me permitan entonces atraer a ese consumidor, estrategias también de mercado que me permitan entonces crear una fidelidad con la marca, con la empresa. Tenemos que tener entonces estrategias de inventario, estrategias de compra de la mercancía. ¿Para qué? Para que a través de los diferentes modelos existentes pueda entonces yo garantizar la cantidad de materia prima que debo tener en el almacén en el tiempo necesario sin que ésta se deteriore o me genere un costo de almacenamiento y que la misma, a través de las diferentes etapas de producción, se convierta en ese producto que necesita la sociedad, que el mercado lo está demandando y que al tener ventajas competitivas, entonces se convierta en el producto que todos quieren consumir. Entonces vemos que las estrategias, por eso se llama planificación estratégica, va a estar basada entonces en una serie de estrategias que vamos entonces a implementar y que estas entonces están acordes a la realidad de la empresa. De aquí hablamos entonces de ese enfoque y las tácticas. ¿Por qué? Al hacer el análisis de la empresa, vamos a entonces aplicar una serie de modelos, matrices, herramientas y técnicas existentes que me van a permitir entonces tener ese enfoque, es decir, hacia dónde quiero ir. Si mi enfoque como empresa va a estar entonces centrado en crecimiento dentro del sector mi enfoque entonces va a estar en el crecimiento de la capacidad de producción. Entonces yo tengo que estar enfocado en el cliente, tengo que estar enfocado en la calidad, tengo que estar enfocado en los costos y de esa forma, entonces, al poder establecer qué tipo de estrategia vamos a aplicar para ello, entonces hacemos una serie de análisis como el análisis de la matriz DOFA, el análisis PEYEA, el análisis PES, los cuales me permiten a mí ver cuáles son las oportunidades, las amenazas, cómo me encuentro yo en el sector industrial. Sí, y de ahí poder entonces establecer dichas estrategias. Es decir, si nuestra empresa se encuentra en una etapa de crecimiento, entonces debemos aplicar estrategias basadas en conseguir ese crecimiento de la empresa. ¿Para qué? Para que tenga entonces una posición más estable dentro del mercado y como lo dijimos al principio, a través de mi visión que yo tengo como empresa, pues entonces convertirme en ese ejemplo para el resto de empresas del sector. Entonces debemos estar bien enfocados, debemos saber dónde estamos y para eso debemos hacer una serie de análisis que me permitan entonces conocer la realidad de la empresa. Vemos que en todo el proceso lo que vamos a aplicar siempre debe estar basado en la realidad de la empresa. Si lo hacemos tomando en cuenta la realidad de otra empresa, puede ser que por un evento fortuito nos salga positivos los resultados, pero en la mayoría de los casos, si yo tomo como ejemplo otra empresa que no es la mía, es decir, no es la realidad de mi empresa, entonces los resultados van a ser totalmente distintos a lo esperado porque estamos aplicando estrategias, ¿sí? Las tácticas que estamos llevando a cabo son de acuerdo a la realidad de la otra empresa, pero no de la realidad de nuestra empresa.
Debemos estar siempre claro que debemos conocer bien la situación de nuestra empresa para poder entonces establecer nuestro plan, para poder entonces establecer qué es lo que yo quiero lograr. Por ello, la matriz DOFA es la general y donde podemos entonces tomar lo interno y lo externo de la empresa. En ella podemos entonces determinar dichas estrategias de qué es lo que tengo que lograr. ¿Por qué? La matriz DOFA entonces me agrupa todas aquellas características internas que tengo como empresa, ¿sí? Es decir, mis fortalezas como empresa y mis debilidades. No podemos taparnos los ojos y decir que solamente tenemos fortalezas. No, todas las empresas tienen debilidades. Hay algún punto dentro de la empresa siempre nos va a poder generar un efecto negativo en mis procesos industriales. Entonces, debemos estar conscientes de todas las fortalezas que tiene la empresa y de todas las debilidades que tengo como empresa. A su vez, vamos a estudiar entonces el entorno, es decir, lo que tenemos alrededor, cómo está entonces lo que está fuera de la empresa y vamos a ver entonces las oportunidades que hay en el mercado y las amenazas que hay para mi empresa. Entonces, ¿cómo aplicamos a matriz DOFA? Se enlistan las fortalezas, ¿sí? Ya identificadas y se enlistan las debilidades identificadas. A su vez, también se enlistan las oportunidades y las amenazas. Aquí entonces analizamos desde todo punto de vista, del tecnológico, político, social, económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo las leyes, las normativas me pueden afectar como empresa, ¿sí? Ejemplo, si yo soy una empresa que está relacionada con el agua, entonces debo estar pendiente de todas las normas que me indican a mí el uso del agua, el tratamiento de las aguas, de los residuos y demás. ¿Para qué? Para garantizar que el medio ambiente no se vea afectado por los procesos llevados a cabo en la empresa. Y las oportunidades, pues entonces todas aquellas que se están presentando. Entonces, como empresa, vamos a decir que tengo entonces capacidad de producción como fortaleza, ¿sí? Tengo una capacidad de producción establecida que me va a permitir entonces alcanzar los mercados que estoy abarcando en el momento y que quiero abarcar en el futuro. Tengo debilidades en cuanto a la cantidad de personal calificado que tengo dentro de la empresa, pero tenemos oportunidades que pueden ser entonces convenios que hago con universidades donde contribuyo con la formación de los mismos y estos entonces van a estar formados en las áreas que yo requiero. Entonces, tengo que aprovechar entonces la oportunidad de los profesionales que están egresando de dichas instituciones para poder entonces minimizar esa debilidad que tengo en cuanto a personal calificado. Pero tenemos una amenaza, por ejemplo, la migración. Entonces, para poder frenar dicha amenaza, tenemos que entonces estudiar los costos relacionados con la producción y poder entonces determinar sueldos y salarios justos para los trabajadores que sean llamativos y que entonces les permita a ellos tomar la decisión de permanecer en la empresa y no tener que migrar. De ahí entonces, enlistados cada una de ellas, podemos ver entonces lo positivo y lo negativo que tengo como empresa y empiezo a generar entonces mis estrategias. Aquí es importante tener claro que las estrategias nacen del cruce de cada una de las características identificadas de mi empresa. Ejemplo.
Las primeras estrategias, las primeras estrategias que vamos a ver son las estrategias FO. ¿Qué son esas estrategias? Estrategias de fortaleza y oportunidades. Aquí vamos entonces a generar estrategias que me van a permitir el uso de mis fortalezas para maximizar las oportunidades que están en el mercado, que están en el entorno. Entonces, yo voy a ver todas las fortalezas que yo tengo que me van entonces permitir poder aprovechar al máximo todas esas oportunidades que están en el mercado. Entonces, yo tengo capacidad de producción, puedo entonces, con esa capacidad de producción, voy a tener una capacidad de endeudamiento, puedo entonces aprovechar créditos a una tasa baja existente en el mercado y que me va a permitir entonces aumentar mi capital de trabajo y con ese capital de trabajo poder, a través de un apalancamiento de la deuda, poder entonces generar una mayor producción en mi empresa y con ello poder obtener mayor utilidades. Vemos que entonces mi fortaleza la podemos aprovechar para poder entonces maximizar las oportunidades que hay en el mercado. Ahora, vamos a cruzar las debilidades con las oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a crear estrategias que van a permitir minimizar las debilidades aprovechando las oportunidades existentes. Como ya lo había mencionado, esa estrategia de aprovechar convenios con las universidades que me permita entonces obtener la cantidad de mano de obra calificada que yo requiero para el buen funcionamiento de mi empresa a través de una buena capacitación. Entonces, voy a minimizar esa falta de personal a través de la oportunidad que hay en los centros educativos. Entonces, vemos que yo estoy minimizando mi debilidad, la estoy llevando al mínimo y aprovecho las oportunidades para poder entonces funcionar como yo quiero. También vamos a cruzar las fortalezas con las amenazas. Es decir, siempre tenemos que buscar la manera de que las amenazas no me afecten mis procesos de manufactura. Entonces, vamos a utilizar las fortalezas para minimizar las amenazas existentes en el mercado. Entonces, aquí vemos que amenazas relacionadas con alguna ley, amenazas con precios menores de productos importados, pero entonces voy yo a entrar al mercado con la fortaleza que tengo como empresa porque todos mis productos, todos mis procesos están basados en la calidad, es decir, estoy certificado con la certificación ISO 9000, donde todos mis procesos se llevan a cabo de una manera exacta, correcta, precisa, cumpliendo una serie de normativas y eso pues me garantiza una calidad en los resultados obtenidos. Entonces, si al certificar mis productos con una calidad, en el caso de Venezuela, la calidad Norben, vamos entonces a minimizar esa amenaza de productos importados de menor calidad, porque son de menor precio, pero son de menor calidad, y entonces mi fortaleza, que es mi producto de calidad, lo vamos a utilizar para minimizar entonces que dichos productos de baja calidad se posicionen en el mercado. Ahora tenemos el cruce de las debilidades y las amenazas. Entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado, centrarnos bien de qué es lo que podemos entonces hacer. ¿Para qué? Para minimizar las debilidades que tengo y de esta forma evitar que las amenazas afecten mis procesos. Entonces, sí,
Tengo amenazas referentes a normativa y no tengo el personal calificado para poder entonces certificar los procesos y que estos cumplan con las normativas existentes. Entonces debo obtener personal calificado en el área que me certifique los procesos y de esa manera las normativas existentes no me puedan afectar los procesos productivos, tomando en cuenta que la empresa puede sufrir un cierre al tener incumplimiento de las normas existentes y de entonces, de esa manera, no poder entonces seguir funcionando. Vemos entonces que ese ejemplo de la debilidad en cuanto al personal, podemos entonces minimizarlo. ¿Para qué? Para que entonces las diferentes normativas o cambios existentes en el mercado no me vayan a afectar. También debemos tener en cuenta que una amenaza constante en cualquier proceso es lo referente a la forma de consumo que tienen las personas, ¿sí? Entonces, ya sea por moda, sea por estudios, sea por diferentes razones, entonces cambian sus hábitos de consumo. Vemos que ya entonces no consumen tanto gaseosas, por ejemplo, si nos quieren es más el consumir batidos naturales, entonces que todo sea más natural y menos procesado, entonces debemos buscar si nuestra empresa está relacionada con el área alimenticia, de que esos hábitos de consumo entonces no vayan a afectar mi proceso, sino que yo busque la manera de que mi producto aún se mantenga entre los parámetros que aceptan los consumidores y que van en línea con sus hábitos de consumo. Entonces, vemos que si hacemos ese análisis correcto de nuestra empresa, si determinamos realmente qué es lo que las fortalezas que tenemos y cuáles son las debilidades que debemos minimizar, vamos a poder entonces aprovechar al máximo las oportunidades y minimizar los efectos que tienen las amenazas en mi empresa. Entonces, para finalizar, debemos tener en cuenta que todo proceso gerencial dentro de mi empresa, ya sea en el área de producción o todos los procesos llevados a cabo dentro de la organización, por eso podemos mencionar la teoría de los sistemas, donde decimos que hay una entrada, un proceso y una salida, y en esa salida debemos retroalimentar el inicio, es decir, la entrada, para saber si estamos trabajando correctamente, si los resultados obtenidos, es decir, el producto terminado es el correcto o debemos hacer cambios en los procesos de la empresa, entonces vamos a estar claros de qué es lo que queremos lograr. Dentro de la organización, dentro de ese sistema general, recuerde que existen subsistemas o pequeños sistemas que la salida del mismo va a ser la entrada del siguiente proceso. Entonces, si yo hago el cálculo de la rentabilidad que quiero obtener y yo digo que son 1.000 piezas la que debo elaborar según mis cálculos, entonces producción debe estar consciente que debe mínimo realizar 1.000 piezas para poder obtener la rentabilidad que yo estoy buscando. Si producción no está consciente que son 1.000 piezas, sino él determina que solamente van a ser 600, entonces ya la salida, que fue el cálculo que yo hice donde determiné que eran 1.000 piezas, ya no corresponde a la entrada que tengo en el área de producción. Y por lo tanto, mi resultado en el área de producción, que son 600 piezas, eso es lo que va a ir entonces para ventas y ventas va entonces a poner en el mercado 600 piezas. Cuando vemos los resultados económicos de la empresa, es decir, analizamos cada una de las partes en el área financiera,
al realizar los estados financieros, entonces vamos a ver que la empresa, en vez de tener utilidades, está obteniendo una pérdida, todo porque la información no fue clara entre las partes que conforman la organización. Entonces, debemos tener claro, como lo dije en principio, que esos objetivos sean claros y también que sean comunicados a toda la empresa, a todas las áreas, para que entonces todos estén conscientes de qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos buscar y de esa forma trabajar de forma conjunta para la obtención de dichas metas. Entonces, es importante la comunicación dentro de la empresa y, como ya lo dije, que esos mini procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa, en cada uno de los departamentos, en cada una de las áreas, que los resultados que salen de ella y son la entrada del siguiente departamento, la siguiente área o la siguiente etapa, sean comunicados de manera correcta y de esa forma poder trabajar según lo establecido, según ese plan que yo ya me establecí al principio de los procesos y que es lo que garantiza la obtención de dichas metas. Los invito a seguir investigando, seguir conociendo sobre la gerencia y los diferentes métodos, técnicas, teorías existentes, modelos gerenciales que existen y cómo los análisis de las diferentes matrices existentes me pueden entonces generar la información que yo necesito para poder tomar una decisión correcta y así establecer las estrategias que me van a llevar al éxito como empresa dentro del sector, dentro del mercado y eso es lo que me va a garantizar entonces llegar a la visión que yo tengo como empresa. Muchas gracias.